empiecen a hacer, a ver cómo les va. A ver, ¿está claro, jóvenes? ¿Tienen una consulta? Porque solamente nos falta hacer ejercicios, ¿no? ¿Tienen una pregunta, jóvenes? ¿Cuánto tiempo tenemos para resolver, ingeniero? No, ahora, bueno, unos 20 minutos, son 10 minutos esto se hace, pero a ver, 20 minutos. Inge, ¿puede volver a repetir la pregunta? Ahí está la pregunta. Se tiene un caudal de máximo de 80 litros segundo y se desea calcular el volumen del reservorio para 2 periodos de bombeo de 8 horas mediante el método analítico. ¿Ya? Ahí están las horas de bombeo. Gracias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí claramente te está indicando cuál es la demanda. O sea, nos está dando lo que está ocurriendo en el ingreso. Entonces, esto tenemos que hacer por el método analítico, ¿ya? Entonces, lo primero es que nos trazamos la tablita. Bueno, en realidad en el ejemplo que habíamos visto, esto es al revés. Esta casilla es acá y esta es al otro lado, ¿sí? O sea, la demanda es el hidrograma unitario. Esta es la demanda. Que generamos el hidrograma unitario. Acá debería, esta columna de esto, pero no importa, al final es lo mismo, ¿ya? Entonces, generamos. Y el ingreso, dice, el ingreso, fíjate, acá esta parte tiene que sumar los 2.400, ¿no? Tiene que sumar 2.400. Entonces, aquí suma 2.400, suma y colocamos los datos. ¿Sí? En todo caso, siempre tiene que sumar 2.400, ¿ya? Sacamos la diferencia y vamos acumulando. Y al acumular necesitamos el máximo positivo, que en este caso había sido 200, y el máximo negativo, que en este caso va a ser 250. Entonces, el volumen va a ser sumar el máximo positivo más el máximo negativo en absoluto y hacer las transformaciones. Y acá ya ponemos el dato de 80, que es el dato de entrada que tenemos acá como caudal. Acá, caudal máximo diario, 80 litros segundo. ¿Sí? Entonces, podemos identificar, acá está, los 80. Entonces, realizamos las transformaciones y vamos a tener como un volumen de regulación de 1.296 metros cúbicos. No sé si es el valor que ustedes han podido obtener. El mismo, Inge. ¿Sí? Ya está fácil, ¿no? Y este es el método que no les voy a pedir, pero si quieren pueden hacer, les va a salir lo mismo. Es un poco más complicado, pero igual les va a salir lo mismo. Bueno, y eso sería con respecto a los tanques. Vamos a ver si tengo otro. Disculpe, ingeniero, una pregunta con el ejercicio anterior. ¿Tiene una pregunta?
Sí. El enunciado decía 2 periodos de bombeo de 8 horas. No nos decía de qué hora a qué hora. Entonces, Sí. ¿qué criterio podemos usar para de qué hora a qué hora podemos ver el bombeo? No, pero aquí les dice. A ver, vamos a ver, mira, a ver, vamos a ver acá. Ah, no, eso es dato. Bueno, pero a ver, con este mismo ejercicio, jóvenes, buena pregunta, porque es lo que les pregunto en el examen. A ver, con esas mismas periodos de 8 horas, 8 en distintas horas, ¿no? De 16 horas en distintos momentos, encuentren el volumen máximo y el volumen mínimo. Está. Pregunta, a ver, hagan eso, es que es pregunta de exámenes. A ver, encuentren el volumen máximo y el volumen mínimo con estas dos frecuencias de bombeo. Porque claro, tiene razón su compañero. No hemos dicho dónde están las horas de bombeo. Aquí directamente aparece como un dato. Pero lo que les puedo preguntar es dónde se produce el máximo volumen y dónde se produce el mínimo volumen. A ver, realicen ese ejercicio. ¿Se comprende, no, jóvenes? Ya, a ver, jóvenes, vamos a ver otro ejercicio. A ver para que tengan varios ejercicios, ¿no? Y no estén con pocos. ¿Ya? Entonces, este es otro tipo de ejercicio. Que se les puede dar en el examen. Fíjense, dice, bueno, con los datos del ejercicio de una población que tienes como caudal máximo diario 40 y máximo horario 60, y tenemos este hidrograma de consumo. Este hidrograma de consumo te piden que calcules el tanque con 24 horas de bombeo y con 12 horas de bombeo por el método analítico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se realiza este ejercicio? Entonces, yo tengo este hidrograma, ¿sí? Que está en porcentaje. Entonces, vamos a calcular entonces la tablita, ¿sí? Acá yo voy a poner 100% porque es el que tiene 24 horas y que está funcionando 24 horas de forma continua, ¿sí? 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, suma la entrada, ¿no? Suma 2.400. Y aquí he copiado los datos del hidrograma, ¿sí? Es lo que se ha hecho, se pueden ver, ¿no? Entonces, sacamos las diferencias, nuevamente encontramos el máximo positivo y el máximo negativo, sale 220 y 160. Entonces, estos valores ya tengo que sumar, ¿no? ¿Está? Y después ya pongo el dato, ¿no? Que es 40 litros segundo. Calculamos y nos sale 554.18. Ahora, van a ver, eso era con 24 horas. Ahora, si hacemos con 12 horas, con la mitad, vamos a ver que varía. Fíjate, aquí tenemos el suministro de entrada, ¿sí? Fíjate. Y esto hemos dicho que va a ser igual. Estos 2.400 acá tiene que ser igual a, lo que ingresa tiene que ser igual a lo que sale. Entonces estos 2.400 los dividimos entre 2 y nos sale a 200, ¿no? Pero ahora estos 200 nuevamente es lo mismo que su compañero nos ha preguntado. ¿Dónde podemos acomodar? Si yo acomodo al centro, aquí al medio, me sale un volumen seguramente diferente. Me va a salir un volumen de 1.254.19 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, este es lo que me sale con un valor que yo acomodo en el centro, ¿sí? Entonces, fíjense, tienen dos resultados diferentes, ¿no? No sé si tiene alguien alguna pregunta. Ingeniero, entonces tenemos que ir probando y probando durante el examen hasta que nos salga el máximo y el mínimo.
Claro, o sea, depende de la pregunta del examen, ¿no? En este caso depende de la pregunta del ejercicio, no es depende de la pregunta del examen. En este ejercicio solamente te han pedido que hagas una diferencia con 24 horas y 12, dice, ¿no? Se pide calcular el volumen de regulación para un suministro de 24 horas y 12 horas, nada más. Ahora, seguramente es, como les decía, en este ejercicio, por ejemplo, no te están diciendo, no importa dónde acomodes las 12 horas de bombeo, por ejemplo, acá, las acomodé en el centro. ¿Sí? Seguramente si tú haces de acá arriba, las 12 colocas aquí en a primera hora, seguramente te va a salir otro volumen. Pero de todas formas, de los dos está bien. ¿Por qué? Porque en el enunciado no te dice que calcules el máximo o el mínimo. Solamente te está diciendo que compares esas dos situaciones. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Sí, Inge, gracias. ¿Por qué? ¿Qué otra consulta más tienen, jovencitos? Bueno, si no hay otra pregunta más, quedaremos acá y ya estarían listos para su examen del día miércoles. En el chat creo que le hayan hecho una pregunta, Inge. A ver, no he visto. Tienen que hablar nomás. Dice Alexander Torrico. Algún aspecto. Bueno, lo que tienes que hacer es tienes que probar, pues por eso es tarea. Tú mismo vas a saber dónde puedes acomodar para saber cuál es el máximo, cuál es el mínimo, y dependiendo a las horas. Tal vez para este ejercicio que son 12 horas sea en el centro, pero si disminuyes la cantidad de horas a 6, a 4, va a variar. Y eso también depende del hidrograma de entrada. O sea, esa es tu pregunta. Ustedes tienen que, haciendo ejercicios, tienen que desarrollar eso. Porque si tú te fijas, tú tienes un hidrograma. Tú tienes un hidrograma de entrada. Aquí tienes un hidrograma de entrada, la demanda, ¿sí? Pero si esta demanda es diferente, o sea, que sea una zona industrial, en donde el pico está acá arriba, y de repente hasta las 7 de la mañana baja y todo es cero, va a ser muy diferente que este hidrograma, ¿no? ¿Entienden, no? O sea, no les puedo decir, oye, pon al centro y te va a salir el máximo. Oye, pon arriba y te va a salir el mínimo. No. Depende del hidrograma de consumo de entrada también. Si este hidrograma es tipo residencial, tal vez va a ser igual. Pero si es otro tipo de hidrograma, digamos, en una zona industrial, entonces va a variar mucho, ¿no? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. ¿Qué consultas más tienen, jóvenes? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el día miércoles en su hora de examen. ¿Está claro? Ingeniero, entonces, si las horas de bombeo coincidirían con las horas de máxima demanda también, ¿el volumen del tanque llegaría a ser el mínimo? ¿O se aproximaría a lo que sería el mínimo? No. Claro, hay que iterar, pues. Tienes que iterar, es lo único que les digo. O sea, no es una regla, o sea, depende del hidrograma, ¿no ve? Entonces tú tienes que mirar, haz ejercicios con hidrogramas diferentes y vas a tener una respuesta tú mismo. Pero lo importante es que ustedes realicen el ejercicio, porque si ustedes realizan el ejercicio, se van a dar cuenta y van a poder resolver cualquier ejercicio rápidamente. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Ya. Listo, jóvenes. Entonces el miércoles es su examen. Bueno, tienen que estar tranquilitos y bueno, hasta el día miércoles.